Hola, estimados colegas de YouTube, nuevamente con otro videíto, un poco improvisado nuevamente. Y de nueva cuenta, pues una disculpa por la calidad de la imagen. Ya saben que estudiar artes en Latinoamérica es algo bastante pesado y que no retribuye mucho monetariamente, así que es de lo que dispongo. El video de hoy va a tratar sobre las que a mi consideración y a partir de, digamos, cierta subjetividad mía y también, bueno, respaldada de cierta forma con teoría literaria y argumentos críticos, etcétera, ¿cuáles son para mí las 10 mejores novelas literarias de toda la historia? Aclaro literarias porque luego a lo mejor viene alguna persona pensando que son telenovelas o cositas así, cuando, bueno, no tienen mucho que ver. Am, como en todos los tops que se realizan en YouTube y en las diversas plataformas de videojuegos, libros, películas, etcétera, es imposible crear una jerarquía unívoca o una clasificación pues universal definitiva de cuál es lo top de todo, ¿no? Am, Hoy día con todas, digamos, las posturas que yo llamaría relativistas, resulta aún más imposible, aún más arduo tratar de establecer una jerarquía de cuáles son los mejores autores, las mejores obras, etcétera, porque cada vez estamos más en una especie de multiverso uh, interpretativo, donde cada quien posee pues una verdad de ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, yo soy más partidario de una idea como la de Humberto Eco, que es, a la que me refiero es la obra abierta, donde, bueno, él a través de esa magna obra maestra de semiótica, literaria, etcétera, nos permite delimitar ciertos horizontes interpretativos de la obra, la exégesis de una obra literaria, cinematográfica, etcétera, según Eco, de acuerdo con las eras en que fue producida, bueno, tenía una distinta recepción, un distinto margen interpretativo, por así decirlo, y bueno, lo que él llama obra abierta es, a lo que yo he entendido, es digamos que la obra sí tiene cierta libertad de exégesis, quien la lee, quien la consulta tiene cierta, digamos, independencia o autonomía para digerir, interpretar la obra, pero la misma obra es la que dicta los límites, ¿no?, de la interpretación. Bueno, dicho este pequeño preámbulo, yo les voy a ofrecer algunas novelas, les voy a hablar de algunas novelas que a mi parecer son pues de calidad literaria inigualable y que marcaron un hito en la historia de las letras universales. Muchas de ellas, que es lo que espero, a lo mejor no las han leído, pero bueno, me gustaría como atisbar esa chispa de interés para que se aproximen a estas obras y las puedan consultar. Bueno, ya entrando en materia tal cual, primero que todo yo pondría personalmente, o no, mejor dicho, profesionalmente desde una perspectiva ya propiamente objetiva, si es que podemos hablar de algo así en las artes, yo pondría al ingenioso Quijote, Dios, disculpen, al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ando con la cabeza revuelta, del maestro Cervantes. Y debo ser franco, esta obra ni siquiera es como una de mis 10 favoritas, creo que ni siquiera entraré en una de mis 30 favoritas, no porque sea mala, no porque le haya algún defecto sobresaliente o no me atrape, es un libro que cambió mi vida, que me hizo disfrutar muchísimo, reír, llorar, etcétera, pero en lo particular hay otras obras que a mí me han cautivado mucho más. No obstante, obviamente que la sitúo aquí por su importancia artística, histórica, social, que permitió establecer los parámetros de lo que sería ya la novela como la conocemos hoy día. Y aún en este aspecto hay muchos debates que me parece que se han generado ya de un tiempo más cercano a nosotros, más desde el siglo XXI, donde, bueno, hay muchos estudiosos que aseguran que no fue Cervantes quien estableció este paradigma novelístico, por así decirlo, sino que fue una autora japonesa del siglo XII, si no me equivoco, siglo XI, siglo XII, una mujer japonesa
Dios mío, he olvidado el nombre ahora, pero la obra en cuestión se llama La novela de Genji, si no me equivoco, y a veces sí se pronuncia así, no sé japonés, pero yo no la he consultado, sin embargo, digamos, por los rasgos generales que he podido apreciar en esta obra, efectivamente parece ser que esta autora se adelantó siglos enteros al propio Cervantes y empezó a desarrollar un argumento más consolidado, un desarrollo caracterológico, por así decirlo, más profundo, etcétera. Pero bueno, dejemos ese debate de lado y digamos que atengámonos a, digamos, los parámetros o estudios más occidentales que, bueno, le atribuyen a Cervantes la creación o, digamos, la atribución más formal de la novela. Que como es el caso también de la música y como menciona, por ejemplo, este gran youtuber que es Sean Track, ya, bueno, los que lo conocen saben que es un ingeniero musical, músico, etcétera. Bueno, él afirma que no hay ningún tipo de corriente, género, etcétera, que se haya formado de la nada a partir de un solo autor, sino que todas las manifestaciones artísticas fluyen a través del tiempo y sufren metamorfosis a lo largo de las eras hasta que se consolidan como lo que son. Y creo que lo mismo sucede en la literatura. Sí, Cervantes podría haber puesto como algunos pininos en este ámbito, pero ya había autores que lo precedieron que, vamos, tenían un poquito ya de elementos que atribuirle a este género, o bueno, lo que sería este género en siglos posteriores. Bueno, hablando ya directamente de la novela, ¿por qué la pongo aquí? Bueno, ya lo dije, porque Cervantes, bueno, hace gala de unas técnicas narrativas que, bueno, eran casi totalmente nuevas en esa época. La invención de un supuesto narrador e investigador que va descubriendo unos papeles, que va reconstruyendo la historia de este famoso personaje, el Quijote. Bueno, esas técnicas narrativas resultan al día de hoy, pues, apabullantes, porque se adelantó siglos enteros a autores como Balzac, Dickens, incluso cinematógrafos de hoy día que emplean técnicas, pues, complejas para narrar sus historias. Bueno, pues Cervantes lo hizo ya hace, ¿cuántos son? 6 siglos, cinco, donde, bueno, hizo gala de una destreza narrativa que pues el mundo no había atestiguado hasta ese momento. También la pongo por toda la influencia que ha tenido a lo largo de la historia. Bueno, es uno de los libros más consultados, más vendidos de todos los tiempos. Lo podemos ver en todas partes, al Quijote, representado en cuadros, en obras teatrales, referencias por doquier. Dostoyevsky abrevó muchísimo del Quijote para la creación de muchas de sus novelas. Prácticamente todos los autores que vinieron después de él le debieron algo al gran Cervantes. Y bueno, propiamente también la pongo porque es una novela sumamente divertida, que te tiene, a mi parecer, que te tiene al margen, más bien siempre al tanto de la lectura. Hoy día existen, de hecho, muchas corrientes, incluso estudiantes, que se muestran reacios a considerar esta obra tan magnánima, tan grande, como lo ha pensado el canon literario desde hace siglos. Muchos la tachan de ser aburrida, pretenciosa, de un humor demasiado ya obsoleto. Y bueno, yo personalmente pienso que estas objeciones son muy pueriles, porque obviamente que el humor que se ha manejado hace siglos ya no va a ocasionar el mismo efecto en las audiencias contemporáneas. Y como mencioné en otro video del blog, me parece que la comedia, de la que abreva mucho el Quijote, bueno, es un género y es una manifestación artística que se regenera, se renueva muy bien al paso de los siglos. Sin embargo, claro que sufre sus transformaciones y la recepción que tiene la obra ya es muy distinta. Pero bueno, el Quijote me parece impresionante por toda esta inserción de pequeños cuentos, poemas, subtramas que va entretejiendo en toda la trama principal del Quijote y Sancho. Me parecen soberbios, creo que son más que formidables. Me parece que con esa obra Cervantes legó a la humanidad
una forma no solo de crear arte, sino también de concebir el mundo y de entender a los demás. Ya no hablemos de todas las interpretaciones que se pueden dar a la obra, desde el análisis del discurso, la filosofía del lenguaje, la historia, la teoría de la recepción, son infinidad. Incluso, bueno, yo una vez hice un trabajo respecto a asociando esa obra a las ideas de Foucault en torno a la locura. Y bueno, fue una experiencia muy gratificante para mí como estudiante y te das cuenta de que obras como El Quijote, pese a tener, pero miles y miles de artículos, de ensayos y demás escritos sobre ella, nunca va a dejar de, como digo, regenerarse, de recrearse a lo largo del tiempo. Y como último motivo por cual la pongo aquí, creo que es hacerle justicia a Cervantes, porque, por ejemplo, hace unas horas me encontraba en el centro de mi ciudad y hay una estatua erigida en honor a Cervantes. Y pienso en que, bueno, se le recompensó a este hombre demasiado tarde porque, como muchos de ustedes sabrán, toda su vida vivió en la penuria absoluta, esclavizado, bueno, raptado durante más de 10 años por piratas de Argel y no pudo regresar a España sino hasta que la familia pudo medio pagar el rescate, tuvo deudas, pisó la cárcel por, eh, por deber dinero a estas personas. Entonces, bueno, resulta muy funesta la vida de Cervantes y creo que su genio, esa lumbrera literaria que fue, merece un aplauso que nunca debe terminar y que siempre debemos reconocer por todas las contribuciones que hizo este gran y mostachudo hombre a nuestras letras, a nuestro arte y a la humanidad en sí. Ahora, las siguientes que voy a mencionar son, digamos, son de mis favoritas también muchas de ellas. Pero el orden en que las voy a poner, o más bien el orden en que yo las pondría es algo personal y algo muy subjetivo, entonces no las voy a poner como yo particularmente las pondría, así que las voy a ir nombrando conforme vienen a mi mente. Creo que otras de las más sobresalientes novelas de la historia serían Los Buddenbrook de Thomas Mann, que bueno, esa novela tampoco tiene, ya no tenemos nada más que, ¿cómo se dice?, celebrarle, porque bueno, si bien la novela más famosa de Thomas Mann, del maestro alemán, es La montaña mágica, publicada en 1925, si no me equivoco, el premio Nobel se lo adjudicaron, tengo entendido, sobre todo por los Buddenbrook. Yo, en mi experiencia lectora, primero leí La montaña mágica, que me pareció una obra sencillamente titánica, maravillosa, pero ya cuando leí Los Buddenbrook fue que dije, vaya, ahora entiendo por qué es que le otorgaron el Nobel a este hombre por especialmente esa novela. Resulta curioso porque es una novela muy, muy anterior a La montaña mágica. Y bueno, La montaña mágica le haré otro espacio posteriormente, pero en los Buddenbrook me parece que hay una vitalidad y una crítica que rebasa todas las líneas temporales, todas las líneas incluso o fronteras físicas, porque los Buddenbrook es la historia, me parece, de la humanidad a partir de toda esta explosión, toda esta monstruosa revolución que hubo en torno a lo industrial, lo utilitario, lo económico y lo ontológico, incluso podría decir, a partir de, bueno, que se dio en el siglo XIX. Después de esa centuria, bueno, la humanidad se encontró en una dimensión completamente distinta de las cosas, de cómo podíamos producir, consumir, entender al otro, cómo podíamos construir el mundo, cómo podíamos fabricar incluso al otro. Entonces, me parece que Thomas Mann retoma todas estas controversias y problemáticas y las agrupa, las va, digamos, montando y construyendo a lo largo de esta enigmática e icónica familia que son los Buddenbrook, que bueno, pues comienzan siendo, digamos, incluso un sello heráldico de su propia ciudad. Tienen una ponderación enorme en su ámbito social, pero poco a poco la familia se va desgastando en todos los sentidos, primeramente el económico y el espiritual, no se diga. Tony Buddenbrook me parece uno de los personajes con más vitalidad, más gracia y más, sencillamente más hermosos que yo me he topado en la literatura. De hecho, esa novela la acabo de leer apenas hace unos pocos meses y quedé arrobado, quedé apabullado por esta novela. Y el final, me voy a adelantar un poco y voy a decir lo último, el final.
Me parece, no sé si yo lo posicionaría como el más grande final de toda la historia de la literatura, junto a otro que, bueno, me lo voy a reservar porque es algo un poquito personal, am, pero ese final, donde en unas cuantas cuartillas Thomas Mann resume y sintetiza todo lo que trató de ser a lo largo de la novela, toda esa controversia en torno al espíritu, en torno a cómo el ser humano entiende a los otros y se entiende a sí mismo a través de este paradigma utilitario donde lo único que importa son las apariencias, el haber económico, las relaciones aristocráticas, etcétera. Thomas Mann trata, como que lo articula todo a lo largo de la novela para en ese gran final como asestarle un puñetazo y destruirlo por completo. Con este puñetazo que a su vez da uno de los personajes. Y bueno, no les hago spoiler al contarles esto, creo que, bueno, es una escena que es muy orgánica, se entiende por sí sola, entonces no, si se las cuento, digamos, de cierta forma, no les va a afectar el argumento principal. Eh, esa escena final donde uno de los personajes azota el puño contra la mesa y dice, así es como la reafirmación absoluta del espíritu, de las creencias personales, de esa necesidad de, no sé si llamarle un Dios, o de una fuerza o una dimensión superior o más apacible, más purificadora de lo que se ofrece a nuestros ojos día a día. Los Buddenbrook sencillamente creo que es una obra que nunca va a perder su vigencia. Cada lector que la lea en los próximos siglos se va a encontrar a sí mismo en esas páginas y va a encontrar a su sociedad y a todos los problemas que nos van a quejar, creo que siempre van a estar allí en los Buddenbrook. Entonces, bueno, entre muchas más razones, si no sería muy largo el video, la considero una de las mejores novelas. Otra de las novelas que creo que sin lugar a dudas tiene que estar aquí es El ruido y la furia de William Faulkner. Cuando leí esa novela, amigos, yo sencillamente cambió mi forma de particularmente de entender el arte. Porque para mí el arte tenía que ser algo sumamente pulcro, con como te enseñan en las escuelas de manera muy pueril e insuficiente, que las narraciones y los argumentos tienen que estar sumamente ordenados de manera cronológica, con una claridad, digamos, ya casi que rosa, ya en lo diáfano, donde tú tienes que dejar ver todo de tus personajes al lector y donde él ya tiene todo deglutido, donde el autor ya le da a entender todo y el lector ya tiene como un paradigma o digamos un eje interpretativo del cual sostenerse. Sin embargo, cuando lees El ruido y la furia, todo esto se desploma. Es como William Faulkner diciendo, a la mierda con esto. Yo no quiero esto y voy a hacer un caos de novela, un caos magnífico que, bueno, el lector va a quedar completamente anonadado y si no tienes incluso una guía de lectura previa a la lectura primera de este libro, pues vas a quedar muy digamos, confundido. Es una novela que las técnicas narrativas que emplea Faulkner, que obviamente ya otros autores las habían empleado, por ejemplo Virginia Woolf ya tenía pues bastante deglutido lo que es el flujo de conciencia, entre otras técnicas narrativas, me parece que Faulkner las cristaliza y las pule de una forma magistral como pocas veces he visto en esta novela, publicada, si no me equivoco, en 1929, ya casi 100 años de esta novela y de verdad yo no he visto una técnica narrativa más espectacular. Obviamente que hay muchos autores, literatos, cinematógrafos y demás que tienen una técnica impresionante. David Lynch, por ejemplo, que sabe cómo vaciar los significados y significantes de su obra. Otros poetas como César Vallejo, etcétera, lograron también desarticular el orden de la narración o de su texto para ofrecer una versión mucho más dinámica, yo diría, más viva de su argumento. Pero yo de verdad no conozco otra novela que lo haga de manera más grande que El ruido y la furia. La, las terribles peripecias a que se enfrentan los Compson. No solo, me parece eso lo más perfecto de este tipo de autores, porque ellos no solo reparan en la forma, es decir, cómo cuentan las cosas, qué técnicas emplean, sino también el contenido, porque sin contenido, al menos desde mi perspectiva, una obra literaria queda, pues coja, queda muy vacía.
muy pretenciosa, incluso me atrevería a decir en algunos casos. Sin embargo, Faulkner emplea esa técnica narrativa tan perfecta para hablarnos de una familia en decadencia, otrora aristocrática y de lo más petulante posible, cómo se va desarticulando con el cambio de las eras y cómo cada uno de los personajes tiene una determinada visión de las cosas y cómo es que este flujo de conciencia nos permite adentrarnos en sus pensamientos más íntimos, pero ni siquiera podemos asomarnos de manera clara a estos, sino que siempre están como cubiertos por cierta neblina, por cierta ininterrumpida, digamos, secuencia de pensamientos, que bueno, eso es lo que es el flujo de conciencia. Entonces sí, puedes tener un vistazo muy íntimo de estos personajes, pero nunca llegarás a conocerlos del todo, nunca desvelarás todos sus misterios. Siempre queda como una especie de duda, de palabra subyacente que nunca vas a poder descifrar. Y eso es una de las magias más grandes que le atribuye a esta novela. Si no la han leído, por favor háganlo. Yo sí les aconsejo tener una pequeña guía de lectura previa para que les vayan diciendo más o menos cómo está estructurada. Y bueno, disfruten al por mayor. Otra de las novelas que yo creo que son sencillamente fastuosas es El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, y bueno, también de Maquet, que como ya sabemos, Dumas era un poquillo bribón y tenía muchísimos negros editoriales y otros escritores, como se les llama fantasma, trabajando para él y a los cuales pues nunca les daba el crédito necesario, ¿no? Y especialmente en esta obra, Maquet tuvo una repercusión y una influencia muy, muy importante al momento de estructurarla. Me parece que es una obra que por sí sola habla de por qué la pongo aquí. Cada una de las secuencias en que está construida, empleando los términos, por ejemplo, de un Roland Barthes y de otros críticos literarios, cada una de las secuencias está poblada de una magia increíble. Es la típica novela de aventuras, esa novela de aventuras que te fascina, donde está el personaje principal, que es, digamos, el baluarte de la virtud, de la inocencia, de la nobleza, que, bueno, cae presa de los bribones más terribles y se encuentra en los reveses más terribles de la vida, ¿no? Nuevamente insisto, no les hago spoiler, esto es simplemente la estructura general de la novela. Y bueno, Edmond Dante, yo incluso lo considero, le dije una vez a un amigo, que yo lo considero como el Iron Man o el Batman del siglo XIX, porque es el hombre que puede lograrlo todo a través de los distintos recursos de que dispone. Entonces, creo que ese personaje se volvió un paradigma de cómo crear un héroe de aventuras propiamente, y eso es lo que para mí la convierte en algo magistral, ya sin mencionar todos los episodios tan maravillosos de que está compuesta esta novela, los personajes tan vívidos, el romanticismo, que bueno, yo soy muy partidario del romanticismo, me fascina, esa corriente de pensamiento y artística. Bueno, el romanticismo está impregnado en toda la obra, ¿no? Me parece que es una de las experiencias de lectura que cualquier lector puede encontrar sumamente agradable y sumamente gratificante, porque es una lectura que, digamos, está más pensada para, pues sí, hablar de aventuras, de reveses de la vida, traiciones, etcétera. Entonces, como que el lector se siente muy próximo a ello, ¿no? No como en otros casos, por ejemplo, si le pones a leer a alguien que a lo mejor no está interesado en la historia de la literatura, si le pones a leer, por ejemplo, Ulises de James Joyce, eh, sencillamente se va a desquiciar. Si a uno le resulta un tormento leer esa novela, que de hecho, bueno, la menciono ahora porque también la considero una de las más importantes, pero yo en lo particular no la pondría aquí porque me parece más de esas novelas y obras que están escritas para la teoría literaria y que tienen un valor más para los críticos, para quienes estudian y formulan estas propuestas, que para los lectores en promedio, ¿no? Y no por eso quiere decir que haya lectores superiores o lectores más privilegiados, no, no, no. Simplemente son distintos tipos de lecturas que no creo que a todos les guste y que tienen todo el derecho de no gustarles. Para mí, cuando leí el Ulises, bueno, fue uno de los suplicios más grandes y pese a eso, jamás podría decir que es una mala novela. Creo que es un viaje interesantísimo, como nunca he tenido, pero que sí, de verdad es extremadamente difícil. Ahora, otra de las novelas que me parecen sensacionales es Las uvas de la ira, del autor estadounidense John Steinbeck,
Am, Esta me parece, como El Conde de Montecristo, una novela universal en términos también de estructura, porque digamos es más o menos una estructura muy amena para el lector promedio. Bueno, literalmente es una odisea contemporánea en donde están insertas un sinfín de críticas hacia la sociedad, hacia el sistema económico, hacia los distintos tipos de poder que se conjuran en nuestra sociedad. Y bueno, todo eso se articula en una narración extremadamente entretenida, asiaga, sí, muy, muy asiaga, con episodios bastante fuertes, pero que no deja de tener ese encanto que te tiene hoja tras hoja pegado o pegada a la familia Joad. En principio, al que a mí me parece el personaje principal, que es Tom Joad, creo que tiene un encanto muy, muy grande. Toda la familia, aunque pues sean, ellos mismos se ven así, ¿no? Como unos campesinos pobres que tuvieron que, se ven sometidos a circunstancias pues de lo más acuciantes y tienen que trasladarse hacia otro lugar para poder sobrevivir. Entonces, bueno, son circunstancias que hoy día siguen muy, muy vigentes y con las que millones de personas se sentirán identificadas, tanto, no solo estadounidenses, sino de todo el planeta. Me parece que es una obra que puede, por así decirse, traducirse semiótica y culturalmente a todos los países del planeta, especialmente aquellos más afectados por las doctrinas económicas y sistemas de opresión en que está montado tristemente nuestro mundo. Creo que es una de las novelas más grandes de todas. Es sencillamente muy, 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 muy fuerte de manera gráfica, de manera de denuncia. De hecho, hay muchos que, bueno, consideran que Steinbeck y otra autora, por ejemplo, Perles Buck, no merecían el Nobel. Yo soy, al menos de Steinbeck, muy, muy partidario y creo que con esa sola obra demostró ser un autor con una perspicacia y una habilidad para tocar el corazón como pocos la han tenido. Al menos yo es una de las lecturas que más he disfrutado y que pese a haberla leído hace años y años, las escenas siguen vivas aquí en mi cabeza de una manera muy, muy fuerte. Y bueno, si ustedes no la han leído, espero que le den una oportunidad y también espero que la encuentren tan gratificante como yo lo hice. ¿Qué otra novela podría decir? Es la de los D'Urberville, de Thomas Hardy, escrita a finales del siglo XIX. Creo que es una de las novelas más brutales, más terribles de todas, más hermosa, sí, pero en cuanto a su estructura, a la técnica narrativa, a los personajes que la pueblan. Pero las circunstancias que narra y la de subrepticia o muy explícita, como lo quieran ver, denuncia social que hace, es maravillosa, maravillosa. Tess, Tess Duberfield me parece uno de los personajes femeninos, no solo femeninos, sino en general, más vívidos, con los que puedes establecer más empatía, porque no es sino la representación de todos los trabajadores desde el siglo XIX hasta nuestros tiempos, todas las peripecias por las que tienen que pasar. Y bueno, ya añadido, me parece también un alto contenido, no puedo decirle feminista, obviamente, pero sí de denuncia humana respecto a lo que las mujeres también tenían que sufrir, aparte de como obreras, también como mujeres, todos los, digamos, controles discursivos, por así decirlo, en plano términos Foucaultianos, a los que estaban sometidas y que ante ciertas circunstancias que, bueno, en las que eran completamente víctimas, ellas eran resignificadas para ser las culpables. Creo que es una novela que también atraviesa todas las fronteras temporales y físicas y de verdad me parece de un realismo apabullante. El final, yo también hace poco fue que la leí, el final me parece uno de los más magnánimos que hay en toda la historia de la literatura, por su alto contenido, incluso dentro de que Hardy es de más perteneciente a la corriente realista, creo que es un final muy, muy romántico con tintes naturalistas también, por así decirlo, y obviamente realistas, pero me parece que blande un blasón romántico al final Hardy, con ese final pues tremebundo, que obviamente no se los voy a contar, pero donde, bueno, estamos presenciando una escena monumental en uno de los, por así decirlo, pues sí, monumentos o ruinas más reconocidos de todo el planeta, y bueno, ahí se desarrolla esa escena final donde, o preliminar,
donde nos dan a entender pues la perspectiva de este autor en torno a muchas cuestiones sociales, políticas, humanas, que bueno, siendo yo un lector, bueno, siendo nosotros lectores del siglo XXI, creo que encontramos más que cercanas y con las que podemos empatizar de una manera abrumadora. Por favor, esa novela es maravillosa, si pueden léanla. Para mí, en lo particular, es una de las mejores de todos los tiempos. Ahora voy a hablar de una de mis grandes favoritas, que es El idiota de Fyodor Dostoyevsky. Abrí el video con El Quijote precisamente porque quería llegar a esta novela, que me parece la más infravalorada de Dostoyevsky, en tanto que es la más grande de todas. Por supuesto que hay muchísimos estudios, adaptaciones teatrales, cinematográficas y muchos estudiosos, letrados que han hecho artículos sobre esto. No digo que esté infravalorada en el sentido de que no la lean, sino que en comparación a otras obras como Crimen y Castigo, Los Karamazov, etcétera, no tiene tanta, no la suenan tanto como en las demás. Me parece que, y bueno, definitivamente en palabras del mayor biógrafo de Fyodor Dostoyevsky, es la novela más íntima, más grande de Dostoyevsky, donde plasmó sus ideales más grandes. Es sencillamente pues la recreación de un Jesucristo decimonónico, por así decirlo. Es como plantearse qué pasaría si Jesucristo o la representación de él en el más noble, más puro y más sencillo de todos los seres humanos, qué pasaría si volviese de nuevo a la Tierra. ¿Sufriría el mismo destino? ¿Qué cosas cambiarían? ¿A qué se tendría que enfrentar ahora con las estratificadas estructuras sociales en que está montada la sociedad rusa del siglo XIX? Bueno, esa novela me parece que aborda los más grandes problemas de la humanidad, la manera en que entendemos a los otros, los valores en que está cimentada nuestra vida. Es una visión desasosegadora de lo que acontece a nuestro alrededor, de cómo la virtud perece frente a estos, digamos, apabullantes tiranos que son el egoísmo, el utilitarismo en los términos más exacerbados e inhumanos, el pragmatismo, digamos ya en términos muy radicales, el sectarismo, la vanidad, etcétera. Me parece que son una de las cosas que hacen de esta novela sencillamente maravillosa. El príncipe Mishkin, su protagonista, creo que es el más grande personaje de toda la historia, no solo de la literatura, sino de todo el arte, y esta es una opinión meramente personal, aquí sí me dejo arrobar por la pasión que siento por esta novela, pero el príncipe Mishkin sencillamente no tiene parangón para mí en la historia de la literatura. Es una novela cuyo final, bueno, es quizás yo diría el más desgarrador, más terrible, más aciago de todos. Y perdonen si con esto a lo mejor les anticipo un poco de ello, pero tenía que decirlo. Porque es una novela de la cual yo nunca puedo hablar a la ligera, por su alto contenido de... No digo que sea una novela de denuncia intrínsecamente política, no, pero sí tiene un alto sentido espiritual, mucho contenido, sí, espiritual, donde se nos ofrece la visión de Dios desde una perspectiva mucho más humana. Ya no, bueno, ya luego hablaré más a profundidad de la creación de la novela, pero Dostoyevsky, basado en varias pinturas que vio en Alemania y en otros lugares, y basándose en otro tipo de circunstancias personales y de otras personas, bueno, él concibió este personaje y me parece el más íntimo, el más complejamente perfecto de Dostoyevsky. La verdad es una novela que, como digo, es muy poco mencionada en la bibliografía de Dostoyevsky. Yo comencé con esa novela, fue mi primera novela de Dostoyevsky y eso bastó para enamorarme completamente de este autor y de la literatura en general. Así que espero que surta el mismo efecto en ustedes. Y si no, pueden empezar obviamente con los enormes clásicos dostoyevskianos, que son Crimen y Castigo, El Jugador, Buenas Gentes, etcétera, que de todas maneras los atraparán, estoy seguro, y no dejarán, cuando menos, indolentes a sus corazones. Ahora, bueno, creo que ya voy a cortar un poco. No sé si ya ni siquiera sé cuántos llevo, porque no hice un guión o no estoy llevando un conteo, lo siento. Pero bueno, ya iré cerrando. Creo que otro de las mejores novelas que he visto son Grandes Esperanzas, del maestro Charles Dickens, otro inglés.
Am, ¿Qué puedo decir de esta novela? Creo que es una especie de guía, guía para la vida, que le vendría excelente leer a chicos desde 13 a 18 años, especialmente porque es una novela muy digerible, no es tan complicada a nivel argumental. Leerla en inglés es maravilloso, el lenguaje de Dickens, bueno, es para mí incluso hasta superior que el de Shakespeare, que muchos pondrán como la cúspide del inglés. Creo que Dickens lo rebasa en muchos aspectos, pero esto es solo mi subjetividad hablando. Y bueno, es este personaje principal, Pip, que ha repercutido en muchos personajes y otros autores. Incluso Stephen King hace mención de Pip en uno de los prefacios de sus novelas. Creo que es la representación de todos nosotros, bueno, creo que podría ser también hombres y mujeres, pero especialmente aquellos chicos que hemos ido por la vida sin un instructivo, sin una guía clara de cómo están las cosas. Y lo más sorprendente de la novela es que esta guía para la vida, como yo la llamo, resulta ser una antiguía, porque al final resulta, y no les hago spoiler nuevamente, resulta que en realidad cuando te das cuenta de las cosas es ya mucho después de cuando acontecieron, y es ya cuando eres mucho más maduro, cuando ya tienes otra perspectiva y ya has pasado por otras circunstancias. Es una novela que, bueno, también tiene sus escenas. Dickens era un maestro para crear escenas, digamos, memorables, personajes que nunca se te van a olvidar. A esta mujer que tiene los relojes parados a la hora en que le rompieron el corazón y sigue con su vestido de novia, pese a ser una anciana ya, creo que octogenaria, y bueno, sigue traumada de cierta forma por este acontecimiento. La enamorada de Pi, por quien empieza a enajenarse con todas estas, digamos, tribulaciones mundanas, empieza a salpicarse de toda esta mundanidad, por así decirlo, y al final, bueno, resulta que todo esto deviene en circunstancias de lo más azarosas para nuestro personaje Pip. Creo que es una de las novelas más maravillosas. Toda la producción de Dickens creo que es increíble. Si quieren empezar de manera cronológica con este autor, bueno, los papeles póstumos de Pickwick del Club Pickwick, perdón, son sencillamente, es algo increíble. De hecho, hablando del Quijote, yo la considero como una continuación o como una heredera del Quijote, porque es exactamente lo mismo. O bueno, pues digamos, en gran medida es una novela que abreva mucho de ese Quijote. Si le pueden dar una oportunidad, creo que de verdad nunca se arrepentirán de ello. Creo que es una de las más grandes novelas de todos los tiempos. Ahora, para ya terminar, haría mención de algunas que considero también de las más grandes de todos los tiempos y que ya luego hablaré, eh, pero que también merecerían estar en algún puesto de esta lista. eh, que obviamente serían Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Los Hermanos Karamazov, Humillados y Ofendidos también de Dostoyevsky. Creo que también podría entrar perfectamente La Señora Dalloway, Alfaro de Virginia Woolf, que me parece a mí en lo particular la pluma femenina más grande de todos los tiempos. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, aunque muchos digan que, bueno, es casi que un plagio o copia de Cien Años de Soledad, creo que es una obra única en la que la autora denota un genio increíble. También pondría, no sé, a Los Excluidos del Elfriede Jelinek, otra premio Nobel, una novela que te deja pasmado, muy aturdido por todas estas, digamos, redes de opresión a las que están sujetos muchos jóvenes. Obviamente que la producción de Dickens tiene un sinfín de obras, Oliver Twist, Tiempos difíciles, Historia de dos ciudades también merecerían estar aquí, Las aventuras de Tom Sawyer y de Huckleberry Fine, todos libros extremadamente maravillosos, que yo concuerdo con Hemingway y creo que la de Huckleberry Fine es aún superior a la de Tom Sawyer. Pero bueno, estas son algunas de las novelas que yo creo que son de las más grandes. Mencionaría también latinoamericanas como La sangre erguida de Enrique Serna, contemporánea, escrita creo en 2010 más o menos. Una novela que no se pueden perder con un argumento único, extremadamente divertido y profundo a la vez. La vida del buscón, aunque no es propiamente una novela, no se puede todavía catalogar como tal, creo que también ya tiene elementos de este género y te hace reventar de risa a la vez que te desvela muchos de los misterios y contradicciones de nuestra sociedad. Um, Podría también Dubrovsky, de Alexander Pushkin, el romanticismo en toda su expresión, muy hermosa.
Los albañiles de Vicente Leñero, una cosa maravillosa. La madre de Frankenstein, de la que hablaré ya posteriormente, de Almudena Grandes, una de las grandes aspirantes al premio Nobel. Considero esta novela una de las cosas más hermosas que pueden existir. Bueno, esta sería, digamos, la selección que yo hice particularmente. Por favor, déjenme en los comentarios cuáles serían para ustedes las novelas más grandes que hayan existido. Posteriormente haré tops respecto a poesía, cuentos, ensayos, películas, series, etcétera. Y me gustaría asimismo también conocer su opinión para saber cuál es para ustedes el mejor autor o los mejores autores, los mejores novelistas, cuáles novelas cambiaron su vida, etcétera. Por favor, no olviden comentar eh, todo, todo todas estas opiniones de ustedes para poder crear un debate aquí o una conversación amena y poder conocer la opinión de los demás. Un saludo a todos.